El tema de esta mañana lo he titulado ¿Agradar a Dios o a los hombres? Porque pues es lo que hoy se vive. Muchas personas quieren agradar a los hombres y algunos de nosotros a veces nos gusta ser alabados por los hombres. Y nos gusta que los hombres nos den una palmadita y digan, bien hecho muchacho, qué bueno. Y si hacemos esto por agradar a los hombres, pues ¿qué beneficio tiene? ¿Qué recompensa hay? Pero si buscamos agradar a Dios, esto traerá recompensa presente y futura, ¿cierto? Entonces, por eso es importante pensar en este momento a quién estamos agradando. Si en la empresa agradamos a nuestro jefe o hacemos el trabajo como el Señor lo haría, ¿sí? Si en el deporte o en lo que usted haga, usted lo hace como el Señor lo haría, lo hace para agradar al Señor o para ser visto por los hombres. Estos últimos días viendo fútbol, ahí cuando tengo el tiempo, aprovecho que mi esposa me deja, pues porque no le gusta el fútbol, entonces pues imagínense. Eh, uno nota que hay unos de esos futbolistas que ellos siempre están mirando la cámara y es porque a ellos les encanta ser vistos por los hombres. Hay otros que durante los 90 minutos no se ven y trabajan como hormiguitas. A ellos no les interesa la cámara, les interesa ese colectivo, el jugar bien, el hacer las cosas bien y no que la gente los esté viendo. Pero uno ve a unos personajes que de hecho a mí me disgusta porque siempre están y una sonríe, llamando la atención y la cámara, claro, los sigue y ellos son felices. Y pensando en este tema, ¿será que a veces yo como cristiano o como hijo de Dios, a veces me gusta tanto la cámara? Me gusta tanto seguir como que me estén mirando, me estén subiendo ahí el ego, me estén diciendo, oh, bien muchacho, así es que se hace. O mejor pasar desapercibido para los hombres, porque para Dios no vamos a pasar desapercibido, Él siempre está ahí, ¿cierto? Y qué bueno que nos alejemos de las cámaras y nos pongamos en la mirada del Señor. Vivimos en un mundo donde la religiosidad se ha vuelto el pan de cada día, ¿sí? Y son formas buenas, pero con propósitos equivocados. No estoy diciendo que la religiosidad sea buena, pero es lo que vamos a mirar esta mañana. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar este tema centrándonos en Jueces capítulo 17. Y recordemos que vamos a mirar 17, 18, 19 y 20. No lo vamos a mirar hoy, digo, que ustedes van a tener que hay un epicentro de donde suceden todos estos acontecimientos, los cuales desagradan en gran manera al Señor. ¿Sí? Porque hay un desorden moral, hay un desorden espiritual y hay un desorden religioso, donde cada uno quiere tener su propia religión y cada uno quiere hacer, ¿me permiten decirlo? Lo vamos a decir de una manera más diplomática, lo que bien les parece. Quiero ser diplomático esta mañana, hermanos. Después de mirar el panorama, muchos jueces, y si nos vamos un poquito, nos adelantamos a Samuel y por allá a esos lados, vemos que el pueblo desprecia a Dios, o sea, rechaza a Dios. Y me parece que es lo que hoy estamos viviendo. No sé si a ustedes les parece, pero a Dios ya
lo sacaron de los colegios? Dios no está. A Dios lo sacaron de las autoridades. A Dios lo sacaron de los congresos o del Congreso. Ya no está. De las clínicas y hospitales, ya. Entonces están sacando a Dios de todos los lugares. ¿Y cómo está el país? Permítanme decir, triste, desolado y, como decimos aquí, llevado. Claro, porque es que si sacamos a Dios de todas estas instituciones, ¿qué queda? Queda un vacío imposible de llenar con religiosidad, con mis propias creencias, con mis propios medios. Lo que hay es un vacío y ese vacío trae desolación y esa desolación trae descomposición social. Y hoy la vida no tiene valor. No tiene valor. Y hoy la moral, la ética, no está. Y por eso animo a mis hermanos médicos. Hermanos, ustedes en las clínicas son la luz que Dios ha puesto. Y por eso animo a los hermanos que sirven, no sé, en diferentes áreas públicas. Ustedes son la luz que Dios ha puesto en ese lugar. En los colegios, usted si es profesor, profesora, usted es la luz que Dios ha puesto en ese lugar. Entonces, quiero animar, no están solos, y a los futuros que se están levantando, yo quiero animarles donde el Señor les coloque, porque la degradación cada vez va más y más, y avanza. Capítulo 17, versículo 1. Hay una idolatría, pero dice, hubo un hombre del monte de Efraín. Si quieres subraya esa palabra Efraín, porque es ahí donde se desarrollan una cantidad de acontecimientos, que se llamaba Micaía. ¿Qué significa Micaía? ¿Cómo? Tiene un nombre bonito. Y es a ver si no lo confundo. Déjeme, voy avanzando mientras me llega la palabra. Pero tiene una relación muy bonita con el Señor. Una relación bonita con el Señor. A ver si lo copié acá, porque lo pasé de... Bueno, mientras voy desarrollando, ustedes me van ayudando allí. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Con ese nombre tan bonito, yo quise buscar qué significaba mi nombre. Dije, ¿será que tengo un nombre así? ¿Y sabe qué significa? Que soy agricultor. Y allá nací como agricultor. ¿Quién es como Jehová? Y dice, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados. Subraya ahí, de pronto aquí hay un muchacho que le gusta coger lo ajeno. Bueno. Acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé prestado. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, muchacho, ¿cómo haces eso? Eso no se hace, deja de ser deshonesto. ¿Cómo es que le robas a tu mamá? Y no poquito, es que 1100 ciclos de plata, eso era una cosa como para vivir unos 12 años sentado. Porque el salario eran 10 ciclos de plata. Entonces imagina, ese muchacho tenía una cantidad de dinero y todo se lo robó. Y la mamá, tan amable, tan querida, yo no sé si hayan mamás acá así, le dice, bendito eres. Tan lindo ese vicio que tienes, ¿no? Te felicito porque eres un muchacho muy listo. No, fue así. Ella dice, los cuales maldijiste por una maldición de una mamá terrible y en más en ese tiempo.
Pues hoy las maldiciones se escuchan y eso duele cuando las mamás con los niños y les di una cantidad de cosas, pero en ese tiempo cuando una mamá le decía al muchacho, eso como que, no sé si a ustedes les pasó, algunos de mi edad, cuando yo desobedecía en mi casa, mi abuela me decía, y no vas a correr, ella me iba a castigar y yo corría, no te vas a escapar, porque si corres se abre la tierra y se lo traga. Y uno con esa sentencia se queda, pégueme. Usted me castiga y aquí va a permanecer, pero si me traga la tierra, eso era una sentencia y usted más bien, y dice, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová. No lo castigó, le cambia la maldición y lo bendice. ¿Está bien? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es correcto? No, hay que castigar, claro, hay que corregir, pero dice, como tranquilo, mijo, y tranquilo que hay más para usted. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una buena obra y ayudar a los necesitados y darlo al ministerio de misericordia. Y vamos a que la obra avance y que la gloria de Dios. No, ¿qué es lo que hay en su mente y qué es lo que ya llegó a su corazón? Una idolatría. Y esa idolatría contagió. Y vamos a desarrollar esto. Y entonces usted me diría, hermano Jorge, ¿y qué tiene que ver eso con la actualidad? Ahorita no hay idolatría. ¿Cierto que no? Eso fue en ese tiempo. No. Visité una familia, no voy a hablar de ellos, no me gusta hablar de la gente, pero hay que decirlo. Y entré a la casa de ellos y lo que había era un altar lleno de imágenes. Y entonces le pregunté a la ancianita, no veo a Jesús. Y es que Jesús no estaba por ningún lado. ¿Y saben por qué? Porque la idolatría reina en estos tiempos. Y espero, mi querido hermano, mi querida hermana, que en su corazón no haya idolatría. Que en su corazón lo que haya sea adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿sabe una cosa? Es que la idolatría no es cargar una estatuilla acá. No es, no, la idolatría son cosas muy sutiles. Hay cosas muy sutiles. Por ejemplo, su trabajo. ¿Es malo trabajar? No, pero se le vuelve tan importante que se olvida de Dios y dedicarle tiempo a Dios. Y usted termina fatigado con el trabajo y no hay tiempo para buscar de Dios. Ojo que no estoy llamando a la pereza. El deporte. ¿Es bueno hacer deporte? Claro, pero a veces se vuelve más importante. Y empezamos a idolatrar eso. Y nos olvidamos que el primer lugar hay que dárselo al Señor. Su mamá y su hijo tienen una religión, pero esa religión la quieren formar a su propio amaño, a su a su propio gusto. Se están olvidando de que Dios no es religión. Se están olvidando de que Dios es una realidad en nuestra vida. Dios no es religión. Y por eso cuando a usted le dicen, oiga, ¿y a qué religión va usted? ¿Qué responde? Ay, sí, sí, yo voy a la religión allá. Dice hermanos congregados, esa es mi religión. Corrija, hermano.
No, eso es un rótulo que hay ahí. Pero usted no tiene religión. Usted tiene un Salvador. Y se llama Jesucristo, una persona real. Eso es lo que tenemos. Continuamos. Devuelve el dinero, ¿sí? Una confusión espiritual es lo que tiene este hombre y esta mamá. ¿Por qué? Porque están pensando que con hacer una ¿qué? Una imagen, tengo la compañía de Dios. ¿Dios es imagen? No, ahí ya hay, ¿qué mandamiento están quebrantando? El segundo, no te harás imágenes. Es que Dios es una imagen. Dios no es una imagen. Dios es real. ¿Usted siente que Dios es real en su vida? Y si no, déjeme decirle que es esta mañana donde Dios tiene que hacerse una realidad en su vida. Donde Dios debe ser la realidad de su vida y la prioridad de su vida. Micaía no tenía esa prioridad. Para era más importante la religión. Continuamos. Para hacer una imagen de talla y una de fundición. O sea, madera, muy parecido a ¿qué? A los pueblos paganos. Los pueblos paganos que adoraban una imagen de madera y la ponían ahí. Le ponían un pedacito ahí, una cosita ahí de plata. Pero ella dijo, ahí hay que hacer algo más fino. Hizo una de fundición que era 100% de plata. ¿Cómo va avanzando la cosa? Dice, de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos efectivamente lo que querían, una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa ¿de quién? ¿Dónde la puso? En su casa. ¿Y el Señor acaso no dice, mi casa es casa de oración? Su casa. Su casa. Si bien estaba hablando del templo, yo quiero decirle, el templo donde vive el Señor Jesucristo, ¿cuál es? Su casa. La iglesia, claro, pero ¿quién es la iglesia? Usted y yo. Yo siempre he dicho, y difiero mucho, y disculpo y me disculpan si de pronto, pero yo difiero mucho cuando pensamos que este lugar es el único centro para encontrarnos con el Señor. Usted se encuentra con el Señor en su casa, usted se encuentra con el Señor en su trabajo, porque la iglesia es usted, porque usted hace parte de ese cuerpo estático. No, la iglesia no es una cosa estática, la iglesia es un cuerpo que se mueve, es dinámico, no es ahí como, no, no, no. Al Señor no lo podemos encerrar en estas cuatro paredes, porque Él es libre y a usted y a mí nos hizo libres. Su casa es casa de oración, o su casa debe ser templo de Dios. Y tenemos que trabajar en esto, hermanos. Tenemos que trabajar. Yo personalmente debo trabajar mucho en que mi casa sea un lugar, un altar para el Señor. Micaía llevó su imagen y la pone en su casa. ¿Cuál era el propósito de Micaía? ¿Sabe cuál era lo que él quería? Ser el centro de atracción. Y que la gente, los vecinos dijeran, uy, en la casa de Micaía hay un lugar para ir a adorar. ¿Bueno el propósito? Sí. ¿Equivocado el medio? Total. Ojo, y qué bueno que los vecinos digan, qué bueno,
la casa del hermano Alejandro, el hermano Francisco, yo escucho que allá cantan, que allá oran, que allá estudian. Qué bueno ir allá, pero que sea un buen propósito con un buen medio, o sea, bien acompañado. Continuemos. Micaías dice, una imagen más él, ya lo vimos, a su casa. Y este hombre, Micaías, tuvo casa, ¿qué dice la Biblia? ¿Casa de qué? De dioses. Ahí el propósito lo vemos oscuro. Porque ¿cuántos dioses hay? ¿Seguro? ¿Totalmente seguro? Ah, ojo. ¿Qué ven ustedes acá? Porque cada persona hoy hace su propio Dios. Pero un Dios con mayúscula es uno al que usted y yo seguimos. Entonces, ¿en la casa de Micaía estaba el Dios verdadero? No, dice que casa de dioses, porque quería ser como ¿quién? Como las demás naciones, como los paganos. ¿Usted quiere ser así? ¿Usted se quiere parecer a los demás? Ay, qué bueno yo ser como ese actor así, todo bonito, todo bien peinadito, como se ve de tierno. No, qué bueno como ese futbolista ahí todo famoso. ¿Usted quiere ser así? ¿O usted quiere ser como el Señor Jesucristo? Ahí les dejo ese reto. Si usted quiere ser como un hombre que en últimas no lo van a volver a recordar, o como el Señor Jesucristo, a quien todo el tiempo le vamos a recordar. Una aplicación para esto. ¿Qué imagen quiere tener usted? ¿En su casa o en su corazón? Recordemos que la única persona que debemos recordar por todo lo que hizo y que debemos imitar es al Señor Jesucristo. Tiene dioses e hizo efod. Este es un instrumento, esto es preciosísimo. ¿Para qué servía el efod y quién lo usaba? El sacerdote. ¿Y para qué lo usaba? Es que era una prenda espectacular, ¿cierto? ¿Y qué tenía ese efod? ¿Qué llevaba? Piedras. ¿Y eso qué recordaba? O sea, este sacerdote, este efod que lo usaban los sacerdotes. ¿Y de qué tribu venía el sacerdote? De Leví. ¿Y entonces la familia de este hombre venía de Leví? ¡Qué contradicción! ¿Y qué error? Porque la Biblia dice, no yo, vamos a leer. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró, ¿a quién? ¿Llamó y buscó a uno de los de Leví? No, de sus hijos. Violó el mandamiento de Dios. ¿Sí notan? ¿Y qué sucede hoy? ¿No se está reemplazando a Dios? ¿No se están reemplazando los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres? La gente no se está tomando el lugar de Dios para tomar justicia. Hermanos, ¿sabe lo que está pasando en esta sociedad? Las leyes no se respetan. ¿Y saben por qué no respetan las leyes? Porque quienes hacen las leyes no se someten. Entonces no tienen la autoridad para exigirle a una persona de a pie que cumpla las leyes cuando las que los hacen no las cumplen.
Micaía no conocía la ley de Dios. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Debería conocerla. Claro que él sabía. El problema es que una alcahuetería de una mamá indolente permite que avance la idolatría y ofendan a Dios. Por eso, hermanos, hay que corregir. Y por eso también los invito, mis queridos hermanos y hermanas, a que usted y yo debemos levantar la voz en defensa del Evangelio. Sí o sí nos toca levantar la voz. ¿Qué nos va a costar esto? No lo sabemos. Es posible que nos cierren las puertas en el trabajo, pero ¿qué hacemos? O que en nuestra casa decimos, no, pues bien, hermanos, yo aquí puedo levantar un buen sacerdote. Micaías dijo, uno de mis hijos, porque él quería tener, o sea, reemplazar, si me permiten la expresión, la adoración del tabernáculo. Pero con una muy, muy mala intención. Y era que él quería ser visto por los hombres y ser el ejemplo no bueno, sino un ejemplo malo y que iba a llevar a corromper al pueblo de Dios. Versículo 6. En aquellos días, y este es uno de los puntos donde yo me detengo siempre que paso por acá. En aquellos días, ¿en cuáles días? En esos días de Micaías y el pueblo de Israel, dice, no había rey en Israel. Y si no había rey, ¿qué faltaba? Autoridad. Entonces, ¿qué había? Anarquía. ¿Y la anarquía qué trae? Desorden total. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me parece bien que voy a adorar hago un paréntesis acá, yo vivía cerca de un pueblo donde le hacen la fiesta al diablo. Aquí la hermana que es de Río Sucio sabe que esa situación es tenebrosa, tenebrosa. Siente uno miedo. Yo alguna vez pasé por ahí, eso lo hacen como el 1 de enero y comienza. Y ¿saben qué es lo triste? Que al diablo lo paran enfrente del templo católico. Ahí lo ponen. Y eso ha avanzado y ese diablo ha evolucionado. Cuentan que en otros tiempos él era quieto. Ahora se mueve y habla. ¿Y saben qué hicieron? Le hicieron diabla también. Y seguramente que al tener diablo y diabla hay muchos diablitos también. Hermanos, allí eso es terrible. Usted va a este pueblo en esa época. Yo pasé por ahí, no estuve en la fiesta, hermanos. Pasé después de haber estado en la vigilia con unos hermanos y uno siente esa energía pesadísima. Y usted le pregunta a la gente allí y dice, no, 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 eso es un diablito bueno, lo más de bueno. Y otros dicen, es que si no le hacemos fiesta, se nos viene encima este cerro que tenemos acá. Y es una cosa grande. ¿Saben, hermanos, qué es allí en este lugar? Y con Francisco estuvimos allí por varios tiempos llevando el evangelio. Y saben, hermanos, durísimo, durísimo el evangelio allí. Es un terreno que solo Dios lo podrá mover. ¿Por qué? Porque ese lugar le abrió las puertas al diablo. Y la gente está, y para ellos eso es una religión. Y para ellos eso es hacerlo muy bien. Yo no estoy promoviendo esto. Estoy diciendo, cuidado. Cómo sutilmente terminamos teniendo idolatría y falsa enseñanza
y falsas costumbres dentro de nuestra casa y dentro de nuestra congregación. Por eso necesitamos conocer la Escritura. Como no hay Dios, como no hay rey, entonces el pueblo no conoce a Dios. Y si no hay Dios, pues ¿quién gobierna? ¿Sí ven, hermanos? Y entonces entro a preguntar, ¿quién gobierna su vida? Buen silencio, hermanos. Claro, no me tienen que responder. ¿Quién gobierna su vida? ¿Hay rey en su corazón? ¿Es Cristo el rey de su vida? Ahora, ¿usted hace lo que el rey manda? Cierto que a veces como que nos cuesta. ¿Qué hace un rey? Da órdenes y sus súbditos ¿qué hacen? Obedecen. El Señor no da órdenes. Él va con nosotros para orientarnos. La pregunta es, ¿hacemos lo que Él nos dice? ¿Cómo Él nos guía? ¿Cómo Él nos habla? Digamos que nos da órdenes pues para hacer más. Usted hace lo que Cristo manda. Y usted estará pensando allí, algunas veces. Hermanos, a veces cantamos, el Señor es mi rey, mi todo. Pero con nuestros hechos decimos, el Señor es mi rey, pero yo hago lo que bien me parece. Ojo, estas contradicciones no pueden estar en nuestra vida. Este pueblo estaba haciendo lo que bien le parecía. Entonces, si aquí a la hermana decía, no, yo quiero hacer un dios a Moloch, ¿cierto? Hagámoslo ahí. No, yo quiero hacer aquí ayúdenme con esos, es que, a Diana, a Sarop, y se llenaba toda la casa ahí. Como cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Está bien? No, no está bien. Continuemos. Tienen un concepto de Dios, pero desconocen al Dios verdadero. La sociedad sabe eso, hermanos. Y los historiadores saben eso. Ojo, tienen concepto de Dios. Y usted le pregunta a una persona, ¿quién es Dios? Y le saca una cantidad de argumentos. Pero desconocen al Dios verdadero. Un desconocimiento total del Dios verdadero. Y claro, hermanos, es que esto les ayuda a callar su conciencia y a seguir en ese camino de pecado. Por esa razón ellos no quieren aceptar que hay un Dios verdadero. El Dios verdadero no viene a castigarme ni a oprimirme. Él viene a darme libertad, ¿cierto? Él vino a darme libertad, a hacerme libre de la esclavitud. Pero ellos creen que si renuncian a sus dioses paganos, se van a someter a un Dios que les prohíbe todo. Y sabe una cosa, Dios no prohíbe nada. No. Él vino a quitar esa maldición y por eso su palabra es clara. Él no viene y me no. Él me muestra cómo va a ser mi final si sigo en esa idolatría y cómo va a ser mi principio si me dejo regir por la palabra de Dios. ¿Por qué digo final y principio? Porque para todo aquel que no crea en Cristo como su Señor y Salvador, hay un final. ¿Cuál es el final? La condenación eterna. Para los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay un principio. ¿Cuál es? Vida eterna. Yo me sentaba a contemplar. Yo aquí llevo, bueno, no les voy a decir mi edad tampoco, pero pienso,
¿cómo va a ser el comienzo de mi vida cuando pase a la eternidad con Cristo? Toda una eternidad con Cristo. ¡Qué felicidad!, ¿no? ¡Qué felicidad! Haciendo un pequeño templo para que otros adoren sus ídolos. Ojo, con sus prácticas o sus costumbres, usted marca la vida de una persona. Repito, con sus prácticas o sus costumbres, usted marca la vida de una persona. Y es posible que usted se esté volviendo, se esté convirtiendo en un seguidor de otras personas que lo estén idolatrando por sus prácticas, por sus costumbres. Y ahí debemos examinarnos, confrontarnos con la palabra de Dios y animarnos a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, hermanos, si usted tiene algo que arreglar, yo le invito a que lo haga. Si usted tiene cosas, hermano, que arreglar con el Señor hoy, vaya a los pies de Él. Hermano, hermana, usted no es perfecto, yo tampoco lo soy, pero tenemos la oportunidad hoy, decirle: Señor, he sido mal ejemplo para las personas que me rodean y yo quiero cambiar. Señor, tú me pusiste como luz acá y estoy dando oscuridad. Permíteme brillar en medio de esta sociedad. Que haya un compromiso y un deseo de cambiar para que nuestra vida no se siga destruyendo. Y de paso arrasemos a otros. Micaía no hizo eso. Porque, bueno. Y había un joven, ¿de dónde? De Belén de Judá. Esos jóvenes que, con algunos acá, nosotros teníamos un grupo de 8 hermanos, 8 jóvenes. De esos 8 jóvenes, 4 conmigo caminamos con el Señor, otro ya partió con el Señor y otros andan un poquito mal. Pero año tras año nos encontrábamos para irnos de caminata a una conferencia que de nuestro pueblo a donde íbamos nos gastábamos un día de camino, caminando. Había gente generosa que uno por ahí le ponía la mano y lo llevaban 2, 3 kilómetros y uno agradecía. Y llegábamos como hacíamos lo que bien nos parecía. Pues nuestros papás conmigo no estaban, entonces yo hacía lo que bien me parecía, pero me gustaba ir a las conferencias, a hacer desorden. Francisco también iba a eso. No dejábamos dormir, quitábamos colchones y cobijas porque siempre llegábamos tarde a dormir. Entonces el que estaba dormido le tocaba dormir en el piso, nosotros teníamos colchón. ¿Estaba bien, cierto? Bien la cosa, sí. Digo esto porque hay un joven, y espero que los jóvenes que nos acompañan esta mañana no estén andando así. Un joven de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, forastero allí. ¿Dónde estaba ese muchacho? ¿Dónde estaba? En el monte de Efraín. ¿Qué hacía ese muchacho por allá? ¿Qué estaba buscando por allá? ¿Qué se le había perdido a ese muchacho? Estaba en el lugar equivocado. Y ojo, jovencito, usted cuando sigue la corriente y no se ocupa de la lectura, ni de la oración, ni de buscar la palabra de Dios, está yendo al lugar equivocado.
¿qué hacía un levita en el monte de Efraín? El hombre como Jorge Reyes se fue de caminata. ¿Cómo llegó? No lo sé. Pero allá estaba. ¿Y qué sucede? Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Yo pregunto, ¿no tenía lugar para vivir? Pobrecito. ¿Acaso Dios no había dado una porción a esta tribu? Y yo siempre he dicho, una de las mejores porciones que tenía la tribu. ¿Por qué? Porque era la tribu que estaba sirviendo al Señor y Él les daba una porción maravillosa. ¿No es esa misma porción que a usted y a mí nos ha dado el Señor? Porque a veces nos encontramos, me permiten esta expresión que voy a decir, desparchados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vivir, no sabemos dónde ubicarnos, no sabemos cómo servir al Señor ni dónde servir al Señor. Es posible, congregación, que usted sea uno de estos jóvenes que está buscando el lugar equivocado para servir. Si Dios lo puso aquí, sirva acá, sirva al Señor, busque servir al Señor con su corazón, con los dones que Él le ha dado. Usted dice, ay no, yo me voy a ir para los mormones allá a servir. No, no, hermano, Dios lo puso a servir. Este hombre, ¿qué hacía por allá? Yo me he cuestionado. Digo, pero este jovencito, ¿qué hacía? Pues bien, ¿qué estaba buscando él? Y Micaía le dijo, bueno, vamos acá. Este hombre partió a la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín. ¿A dónde llegó? Al lugar equivocado. ¿Por qué? Y vino a casa de Micaía y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Él conoció a Levita, ¿cierto? ¿Qué creen que sintió Micaía? Cuéntenme ustedes ahí sin leer, ¿qué creen que sintió? Claro. Él dijo, ahora sí. Llegó el que necesitaba. Mejor dicho, llegó como caído de un árbol. Y Micaía le hace una pregunta, pero esa pregunta no es como, venga mi hijo, ¿usted qué hace por acá? ¿Usted por qué no vuelve a su tribu? No, él le dice, oiga, ¿usted cómo llegó acá? Cuénteme a ver. Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Pobrecito, ¿cierto? Con esa, a veces, hermano, encontramos personas así como con esa, como ténganme lástima, o sea, conmiseración. ¿Esa palabra existe o me la inventé? No, eso existe, ¿cierto? Me corrigen si estoy diciendo aquí algo. Como que, ay, no, ténganme lástima, es que yo no sé, yo llegué por acá, pero realmente, si ustedes me dan un lugarcito ahí, vea, yo puedo dormir ahí con los marranitos si ustedes me dejan, pues. ¿Cómo este hombre desprecia la gloria de Dios? ¿Cómo este hombre desprecia el servicio al Señor por ir a mendigar? Entonces, voy a decirlo de esta manera. Dejamos las grandes bendiciones de Dios por seguir las miserias del mundo. Estamos dejando las grandes abundancias de Dios, y de esto hay mucha gente, por vivir pegados de las migajas del mundo. Eso hizo este hombre. Cambió todo ese servicio y esa bendición de Dios para ir a decir, ay, donde pueda vivir. Micaías, si es aquí, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Tan generoso eres tú. Y dice, donde pueda. Entonces Micaía le dijo, amigo,
bienvenido a mi casa. Usted no sabe, estaba orando al Señor que llegara aquí a este lugar. No, ¿él qué le dice? Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. O sea, inmediatamente lo reconoce. Aquí tengo la oportunidad de validar o autenticar la oración. Teniendo un sacerdote legítimo, yo puedo validar mi adoración. ¿No creen que puede estar pasando esto también en nuestras vidas? ¿O que está pasando esto en nuestra nación? ¿O que está pasando esto en el mundo entero? Ahí la cosa iba legal, ¿o no? Él ya estaba legalizando la adoración. ¿Está bien? ¿Era correcto? No es correcto. ¿Y saben por qué no es correcto? Porque si bien él era levita y bien podía ejercer el sacerdocio, no era el lugar para ejercerlo, ni tampoco la manera de ejercerlo. Porque este levita estaba buscando una cosa, ¿y qué era? Platica. Y por eso, hermanos, alguna vez recuerdo que hubo un desorden en nuestro país espiritual por allá en el año 2000 y a muchos lugares llegaron ofreciendo dinero a los líderes de las congregaciones y les ofrecían su buena casa, su buen transporte y un salario mínimo para que sirvieran. ¿A quién? ¿A Dios? No, a los hombres. Un hombre se encargó de dañar a muchas congregaciones. Claro, Dios tuvo misericordia de este hombre. Ya no está, ya murió. Pero el daño fue grande. ¿Saben por qué? Micaía hizo un daño grandísimo al pueblo de Israel. Continuamos. Y le dice, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Qué buen pago, ¿no? Entonces, viene aquí, le dicen, hermano William, yo le voy a ofrecer a usted 5 millones de pesos mensuales y usted va y predica allí, pero predica lo que yo quiero. ¿Qué dice hermano William? Déjeme pensarlo. No, dice, no, hay unas convicciones, ¿cierto? Pero el sacerdote, el joven levita, primero, un inexperto, segundo, un ambicioso que quería tener dinero y autoridad, porque es que le dice, usted va a ser mi padre y mi sacerdote. Y eso le llegó al corazón y su corazoncito le llenó de ¿qué? De orgullo. Ay, esto es mucha plata y yo voy a mandar en esta casa y las decisiones se toman por mi palabra. No, esto está muy sabroso. Aquí es. Aquí me quedo. Se quedó en el lugar equivocado y perdió el rumbo de su vida. Hermano, hermana, que el dinero, que la fama, que la popularidad no le quiten a usted el privilegio de servir, de amar, de conocer, de crecer en el Señor Jesucristo. Y es posible, hermano, usted aquí el Señor lo puede bendecir. Cuando usted es generoso, yo no he visto una persona más generosa que el que no puede contribuir, ¿cierto? Dice, si yo tuviera, yo ayudaría. Y entonces empieza ahí, Señor, que yo me gane el baloto. Y no solo pide que se gane, sino que compre el baloto. Compra la lotería porque ese es el medio, o ese, ¿cómo lo podríamos decir ahí? Ese es la manera
de querer ayudar a los hermanos. Pero está bien ese medio. ¿Cierto que no? No es correcto. Porque entonces, no, hay que comprar la lotería cada 8 días, hermano, porque si me gano eso, vea, tumbo esta capilla y hago 20 aquí para... Hermano, ese no es el medio. El medio es doble sus rodillas y ruegue al Señor que su corazón sea tan generoso con lo que usted tiene y con lo que el Señor le ha dado. No se ponga a inventar lo que la Biblia no tiene. Micaías quería ser bien visto y el sacerdote feliz. Pues estoy ganando platica acá. ¿Saben? La obra del Señor no se hace por dinero. Pero sí se ayuda a los obreros, obviamente. Porque tampoco quiero ir al extremo. No me malinterpreten. Se ayuda a los obreros, se sostienen los obreros y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por los hermanos que trabajan y dedican su tiempo. Y la iglesia les sostiene con las ofrendas que usted da. Valga aquí la cuñita. Pero no sirve por dinero, sirve por amor al Señor. Y dice, y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. Tengo sacerdote, tengo templo de adoración, ahora solo me queda abrir los costales para que se llenen de bendiciones. ¿Bien? ¿Será que Dios va a orar así, bajo esa presión? No, hermanos, ese no es el medio, ni esa no es la forma en que Dios obra. Si tengo sacerdote y tengo lugar de adoración, ¿ya? ¿Qué voy a recibir? Bendición. Pero es que ese medio está equivocado. Primero, un sacerdote avaro. Segundo, un Micaía lejos de la voluntad de Dios. Dios no va a prosperar así. Dios prospera tu vida cuando le buscas en oración y te humillas ante su presencia. Y le reconoces que tú dependes 100% de Él. Y cuando tú le reconoces como Rey y como Señor, estás dependiendo 100% del Señor. Y no te afanas por usar tus propios medios, sino que dejas que el Señor use sus herramientas para bendecir tu casa. Y creo que eso nos cuesta a nosotros, hermanos. Nos cuesta muchas veces descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque queremos ayudarle al Señor. Metemos las manos. Bueno, yo meto mano y media. Ustedes. Metemos la mano a decir, Señor, yo te quiero ayudar. Y Él dice, quítate de ahí. Es como cuando Jorgito hace pan. Yo voy y lo veo. Yo ¿para qué meto las manos ahí? Le daño la masa. Porque no sé de panadería, porque no sé de esto. Entonces, ¿para qué me meto? Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer. Simplemente digo, Señor, eso que usted quiere hacer, hágale con sus preciosas manos. Y Él empieza a formar, y Él empieza a dar. Micaías metió la mano. Y saben, cuando usted lee los siguientes versículos, se va a encontrar cómo la degradación, que hasta Gersón cayó en esto. ¿Y quién era él? Cayó en esto. Yo les dejo la tareita, hermanos, pero obviamente voy a avanzar al 18. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué? Y la tribu de Dan buscaba posesión. ¿Dónde? Donde pudiera habitar porque no tenían lugar. Cuando estaban, versículo 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? Y entonces, ¿y qué haces aquí? ¿Y qué tienes por aquí? O sea, qué extraño que usted esté por aquí, amigo. Usted debería estar ¿dónde? En Judá. ¿Dónde debe estar usted? No me vaya a responder en mi casa, hermano, descansando. Deberíamos o debemos estar en el regazo, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, descansando y disfrutando de sus bendiciones.
¿Y por qué nos encontramos en el mar de las turbulencias allí preocupados, angustiados, desolados, con un cansancio, una fatiga, queriendo solucionar lo que Dios simplemente con mirarlo dice, ya estuvo? Sí me hago entender, hermano, lo que quiero decir. Y estamos preocupados. Pero este hombre, y él respondió de esta manera, bueno, les cuenta la historia. Y lo que quiero leer del 18 es lo que Micaías dice. Y pasaron, 13 dice, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, le dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines, una imagen de talla, una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita. En casa de Micaía le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de armas de guerra a la entrada de la puerta. ¿Y qué pasó? Subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron uno. ¿Qué? La imagen de talla. 2, el efod. 3, los terafines. 4, la imagen de fundición. De la entrada, me perdí. La imagen de fundición. ¿Y qué más tomaron? Y el sacerdote estaba en la entrada y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron, callad, pon la mano sobre tu boca y vete con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se le alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines, la imagen y se fue con ellos. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón del sacerdote? Avaricia. Dijo, esto está muy bueno. Yo comencé caminando y venía con las manos vacías. Llegué acá, me ofrecieron dinero, poder. Y ahora, se en esta casita, pues. No, esto ya está muy aburrido. Me voy a ser sacerdote de una tribu. ¿Bien? ¿Estaba bien? No, porque estaba buscando vanagloriarse. Hermano, hermana, ¿busca usted la gloria suya o la gloria de Dios? ¿Busca usted ser alabado por los hombres o recompensado por Dios? ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Quiere usted servir? No, qué pereza uno ir a una casita. No, yo quiero algo grande así. Hermano, no permita que su corazón se le dañe. No permita que su corazón se amargue. Disfrute las muchas bendiciones que el Señor ha puesto en su corazón. Vívalas, gócese con ellas. Viva feliz con el Señor Jesucristo. Y entonces terminando, ya voy terminando aquí, versículo 22. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Qué? ¿Que has juntado gente? Y él respondió, tomaste mis dioses, yo lo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? Esto es lo que más me entristece, hermanos. Créanme que ahí termino. Esto es lo que más me entristece. Si ven la equivocación de esa adoración, ¿qué más me queda, hermanos? Se me llevaron todo. Me quedé con las manos vacías.
¿Saben por qué? Porque su adoración no era el Dios verdadero. Porque su deseo era ser el centro de atracción. Porque su anhelo era ser aprobado por los hombres. Porque su deseo era unos dioses que lo dejaron solo. Ah, qué tristeza. Yo no quiero vivir con esos dioses que me dejen solo. Y él dice, ¿qué más me queda? Todos se me lo llevaron. Y ha pasado muchas veces, hermanos, que usted ha puesto su confianza en las cosas materiales y terrenales. Y un día cualquiera le pasa lo que me sucede a mí, cuando en las mañanas me levanto a lavarme la cara. Pongo las manos, cuando las llevo a la cara no hay agua. Me quedo con las manos vacías. Así le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Porque nuestra confianza está en esto que perece. No, mi confianza debe estar en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y se llama el Dios verdadero. Micaía no lo tenía. No sé si en algún momento seguiré desarrollando estos capítulos, pero quiero decirles, hermanos, hasta ahí. No es un buen ejemplo la mamá de Micaías. No es un buen ejemplo Micaías. No es un buen ejemplo el sacerdote. Arrastró con el pueblo de Israel y arrasó con todo ese monte de Efraín. Pero ¿sabe una cosa? Usted tiene la oportunidad hoy, no de arrasar con la sociedad, sino de transformar el modo de pensar, el modo de vivir de esta sociedad. ¿Cómo? Mostrando al Dios verdadero en sus acciones. ¿Me hago entender, hermanos? Y quiero dejarles, parece que todo sea bueno. Adán y Eva comieron del fruto y les parecía bueno. Y Dios dijo, eso está malo. Los hermanos de José, les pareció bueno venderlo como esclavo. ¿Y Dios qué les dijo? Eso no es correcto. Termino leyendo, o más bien ahí en Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a decirlo, hermano, a la voz de tres y con esto terminamos. 1, 2, 3. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es camino de muerte. ¿Qué está siguiendo usted? Siga a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Oremos, hermanos.